Y el día de hoy es un domingo especial porque es el domingo de la iglesia perseguida. Muchas iglesias locales a lo largo y ancho del mundo conmemoran este día para recordar que hay una iglesia en todo el mundo que está siendo perseguida. Y yo me preguntaba cómo animar a mis hermanos a que recuerden que hay hermanos perseguidos. Y creo que la mejor forma es entender que nosotros también vamos a ser perseguidos. Oremos, hermanos. Bueno, hoy vamos a estar exponiendo un pasaje distinto a nuestra serie de Hechos. Y bueno, roguémosle al Señor que nos guíe. Santo Padre, guíanos, Dios, en este día para entender y abrazar tu palabra, para abrazar la verdad, Señor. En este mundo lleno de mentiras y de maldad necesitamos aferrarnos a la palabra. Y en tanto que viene persecución, no solo para quienes son sacados de su hogar en Medio Oriente, en África y en Asia, sino también nosotros, Señor. Somos perseguidos por defender la verdad, y yo te pido que este pasaje nos recuerde que tenemos una buena porción que compartir cuando hablamos de la persecución. Alabado seas, Señor. Guíame, Dios, no me permitas ser un estorbo. Tú conoces mi pobre manuscrito, pero tu palabra es gloriosa y tu palabra transforma a pesar de las debilidades e imperfecciones de este y otros predicadores. Glorifícate, Señor, hoy con tu espíritu en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Si el mundo está en contra de la verdad, entonces yo estoy en contra del mundo. Eso lo dijo Atanasio de Alejandría, quizás el obispo que enfrentó más vehementemente el arrianismo. ¿Ustedes han escuchado el arrianismo? Básicamente se trata de la peor herejía que la iglesia haya enfrentado en toda su historia. Arrio decía que Cristo era una especie de Dios inferior, que era un Dios pero que no era de la misma esencia del Padre. Y si usted entiende la Biblia, usted sabe que si eso es cierto, se cae toda nuestra fe cristiana. Así que Atanasio enfrentó por casi 50 años la herejía del arrianismo. El arrianismo dividió a la iglesia en los siglos III y IV, y defender la verdad a Atanasio le costó ser exiliado 5 veces de Alejandría por la influencia de sus enemigos. Pasó un total de 17 años fuera de su ciudad natal por defender la verdad. Sin embargo, hermanos, gracias a los escritos y la influencia de Atanasio de Alejandría, hoy sostenemos la verdad de que Jesucristo es Dios y es de la misma esencia del Padre. En un sentido le debemos nuestra fe a Atanasio de Alejandría. Hermanos, esto que voy a decir lo han dicho todos los cristianos de todas las épocas, pero igual lo voy a decir. En ninguna época anterior a la nuestra se ha atacado tan vehementemente la verdad como en la nuestra. Hoy, en este país, se está debatiendo si los niños deberían tener el permiso de cambiarse de sexo, si el gobierno debería proteger su derecho a elegir su identidad y su identidad sexual, no sé cómo más decirlo. Si esa ley se llegara a aprobar, si esa reforma se aprobara en este país, los padres que se opongan a la libertad, entre comillas, de sus hijos entrarían en una lucha con el Estado por la patria potestad. Por usted defender la Biblia, el Estado podría entrar a su casa y quitarle a sus hijos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿no se llama eso persecución? ¿No hay ya hoy un costo que asumir por guardar la verdad? El título de mi sermón es Persistan en la palabra. Quizás al igual que Atanasio, nosotros tengamos que ser perseguidos, incluso hasta la muerte. Nosotros, colombianos, en Cajicá, por amor a la verdad. Pero hemos sido llamados a guardar la palabra de Dios sin importar el costo. Y mi exhortación para ustedes hoy es: persistan en la palabra. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 3. Voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede seguir allí la lectura en su versión.
Segunda de Timoteo capítulo 3 dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hermanos, esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Mi mensaje, hermanos, para ustedes es: en estos tiempos difíciles, persistan en la palabra. Al igual que Atanasio, debemos estar dispuestos a persistir en la verdad, incluso si eso nos cuesta la vida misma. La fe hoy está en juego, aquí, en nuestro país. Y en este domingo de la iglesia perseguida, quiero que todos nos llevemos una convicción. Todos los cristianos tenemos que compartir una parte de la persecución. Eso es lo que dice el versículo 12. No sé si se dio cuenta en el pasaje. Dice: en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? O sea que ¿qué? Vamos a ser perseguidos de una manera o de otra. Y quiero demostrarles cómo eso es tan real en nuestro contexto. Básicamente mi bosquejo hoy son 2 puntos donde estoy dividiendo el mensaje. Primero, quiero que meditemos en que estamos en tiempos difíciles. Y segundo, meditemos en el llamado que tenemos en esos tiempos difíciles, y es a persistir en la palabra de Dios. Comencemos. Estamos en tiempos difíciles. Creo que nosotros no podemos comprender la mezcla de emociones que había en el apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Esta es la última de las epístolas del Nuevo Testamento, escrita por Pablo, por supuesto. Cuando Pablo escribió esta carta, ya estaba avanzado en años. El capítulo 2 nos dice que Pablo estaba encarcelado como un criminal. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. El capítulo 4 nos dice que Pablo, además de estar encerrado, estaba solo. A los compañeros de ministerio, algunos los había mandado a servir a otras ciudades. Otros habían apostatado de la fe. Así que Pablo dice: en este momento estoy solo, solamente estoy con Lucas. Y le dice a Timoteo: quiero que tú vengas y que traigas a Marcos. Imagínense los sentimientos de este hombre: solo, encerrado, a punto de morir, viejo. Ahora, Timoteo también tenía sus propios problemas. Timoteo
era pastor en Éfeso y estaba enfrentando terribles herejías. Quizás la mayor lucha de esta iglesia primitiva eran los falsos maestros que pululaban en todo lugar. Y el miedo de Pablo, por supuesto, es que su amado hijo Timoteo ceda ante estas herejías. Así que al final de su vida, ya a punto de morir, le dice a Timoteo: en estos tiempos difíciles, persiste, hijo mío, en la enseñanza de la palabra. Ahora, ¿qué es eso de últimos días? ¿Eso es una frase profética que nos habla por allá del Apocalipsis? Bueno, en realidad no. La frase últimos días, cuando usted la vea en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la época que fue inaugurada con la venida de Jesucristo. ¿Cómo sé eso? Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice: en estos últimos días, lo pueden ver ahí en pantalla, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. O sea, los últimos días son estos, desde que llegó Cristo. Y el problema con estos días es que son difíciles porque hay hombres malos. Los versículos 1 al 5 de 2 de Timoteo 3 nos dicen 19 características de la maldad. No sé si usted cuando hizo la lectura se dio cuenta que nombra una tras otra, tras otra, tras otra. Nos pusimos a contar las 19 características de los hombres malos. Por supuesto, aquí no puedo exponerles cada una de las 19 características, pero quiero que noten que hay algo enfático en esas características. Hay una palabra que se repite 3 veces. ¿Se dio cuenta cuál es? De hecho, es la primera del texto, la primera del versículo 2. Amadores de sí mismos. Eso está en el versículo 2. Y luego llegamos al versículo 4, que nos dice: ellos son amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La palabra amadores se repite 3 veces. El problema con los hombres malos no es principalmente su conducta, es principalmente sus afectos. Ellos se aman a sí mismos, ellos aman los placeres y ven a Dios y dicen: a ti no te amamos. Preferimos amarnos a nosotros mismos. Y de ahí vienen todos los pecados, ¿no? La avaricia, la jactancia, la desobediencia a los padres. De amarse a sí mismos, de estar obsesionados con sí mismos. Ahora, hermanos, es increíble como en 2000 años desde que Pablo escribió esto, eso de que los hombres se aman a sí mismos no ha hecho sino empeorar. Si los hombres se amaban a sí mismos en el tiempo de Pablo, ¿se imaginan cuántos se aman a sí mismos hoy? Este libro, una joya por cierto, de Carl Truman, se llama El origen y el triunfo del ego moderno, amnesia cultural, individualismo expresivo y camino a la revolución sexual. Recomendadísimo, hermanos, si lo pueden leer, excelente. En este libro, Truman explica una cosa que se llama individualismo expresivo. Básicamente es una postura intelectual, digámoslo, por defecto, de la manera en la que en todo Occidente, en todas las Américas pensamos. Miren lo que él dice que es el individualismo expresivo. Dice: para sentirme realizado, para ser una persona auténtica, para ser genuinamente yo, necesito poder expresar hacia afuera o manifestar públicamente lo que siento que soy por dentro. Eso es el individualismo expresivo. En otras palabras, si yo siento cualquier cosa en mi interior, necesito sacarlo. Por ejemplo, si yo siento que aunque mi cuerpo me dice que soy hombre, si yo siento que soy mujer, ¿qué tengo que hacer? Sacarlo, expresarlo, hacerlo visible. O por ejemplo, con el aborto. Mi cuerpo, mi decisión, lo que importa es lo que está dentro de mí. Si yo creo que este bebé que está en mi barriga no se alinea con mis sueños, mis pensamientos, mis anhelos, entonces ¿qué debo hacer? Sacarlo. Eso es el individualismo expresivo. Y hermanos, esa es la versión moderna de personas que se aman a sí mismas. Están obsesionadas con sus propios sentimientos. ¿O qué me dicen del evangelio de la prosperidad? Hermanos, necesito contarles una noticia. No sé si ustedes sabían que en Latinoamérica y en Norteamérica los maestros de la prosperidad ya no piden plata. ¿Usted sabía eso?
Quizás en África todavía lo hagan, aquí ya no. Porque ellos entienden nuestros tiempos, siguen siendo millonarios, no me malentiendan, ellos siguen siendo millonarios, pero ya no piden plata. La razón es que ellos se dan cuenta que la mejor forma de quitarle plata a la gente es haciéndola sentir bien. Por el individualismo expresivo, porque todos nos amamos demasiado a nosotros mismos. Una vez le preguntaron a Joel Osteen si era un ministro de la prosperidad. ¿Y saben lo que dijo? Dice, no me gusta ese término. Nunca supe qué significaba. Para mí, cuando alguien dice eres un ministro de la prosperidad, suena como alguien que habla de dinero todo el tiempo. Yo no hago eso. Para mí, la prosperidad es tener buenas relaciones, gozar de salud, cumplir tus sueños y tener dinero para pagar tus cuentas. Es ser bendecido para poder ser una bendición. Hermanos, ese es el nuevo evangelio. Cumplir tus sueños. Sacar lo que tengas dentro y hacerlo realidad. Amarte a ti mismo. Y el problema con esa forma de pensar es que no se dan cuenta que lo que está dentro está corrompido. Si yo tengo deseos tanto por un hombre como por una mujer, no es que eso sea bueno y deba expresarlo. Lo que pasa es que estoy corrompido por dentro y necesito que me rescaten. Necesito un salvador que me libre de mi propia corrupción. Así que, hermanos, quiero que vean el versículo 5 al final. Dice, teniendo apariencia de piedad, porque hoy la gente se ve muy buena, pensando en ámate a ti mismo, cuida tus derechos, etc. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Y hermanos, mi primera exhortación para ustedes es, tengan cuidado con amarse a ustedes mismos. Tengan cuidado con dejarse intoxicar con este pensamiento positivo de esta era, donde todo lo que está por dentro de nosotros está bien. Eso es lo que hace que esta era sea tan peligrosa, que estamos obsesionados con nosotros mismos y no con Dios. Ahora, los versículos 6 y 7 nos muestran que las personas malas de hoy tienen influencia. Los voy a leer, dice, porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Esos dos versículos suenan extraños. ¿Cómo así que se llevan a las mujercillas? Bueno, realmente cuando uno lee el pasaje en griego, mujercillas es simplemente la traducción de mujeres jóvenes. Aquí nos está diciendo que hay hombres malos que se llevan a mujeres jóvenes que están cargadas de pecado. Quiero que usted piense en una mujer joven que quizás se siente muy culpable por cosas que ha hecho. Y los falsos maestros, en lugar de guiarlas a la reconciliación en Cristo, lo que hacen es meterse en las casas, entre comillas. O sea, se les meten como en la intimidad, en el pensamiento, y las influyen y las atraen para terminar alejándolas del Señor. Hermanos, eso es exactamente lo que hace las ideologías de hoy, ¿no? Se meten en nuestras casas, se meten por el televisor, se meten por el celular, por todo lado, y nos atraen. Pero la maldad de este mundo no solamente es influyente, también se opone abiertamente a la verdad. Miren el versículo 8. Allí habla de Janes y Jambres, ¿los ha escuchado? Dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Bueno, hay una escena en Éxodo cuando Moisés y Aarón llegan delante de Faraón. ¿Qué es lo que hacen? Hacen unos milagros, ¿se acuerdan? ¿Qué hace Aarón con su vara? La tira al piso. ¿Y qué pasa con la vara? Se convierte en serpiente. Bueno, la tradición judía ha dicho que Janes y Jambres son los magos que están con Faraón. Y ellos cogen su propia vara, la lanzan al piso y también se convierten en serpientes. Así que Janes y Jambres, básicamente, a pesar de que están viendo el poder de Dios enfrente de sí mismos, deciden enfrentarse a Dios. Y eso es lo que hace la gente mala hoy. Eso es lo que hacen las ideas seculares hoy. Se están enfrentando a la verdad. No sé si usted ha escuchado el nombre de Winston Churchill, el primer ministro británico cuando fue la Segunda Guerra Mundial.
el primer ministro que tuvo que enfrentar a Adolf Hitler, ¿no? Con el nazismo. Él escribió 6 volúmenes de historia y al primero lo llamó The Gathering Storm. En español eso es la tormenta que se avecina. Básicamente lo que él decía es, allá en Europa, allá en Alemania, hay una tormenta que se está cargando. Y promete con arrasarlo todo. Y el problema es que la estamos ignorando. Por supuesto, se refería a Adolf Hitler. Hay un teólogo que escribió un título que se llama La tormenta que se avecina, justamente pensando en que hoy, hermanos, hay una tormenta que se avecina sobre nosotros. Estas ideas de las personas que se aman a sí mismas prometen destruir los países en donde está la cristiandad. Me refiero a Latinoamérica, me refiero a Norteamérica, me refiero a Colombia. Hermanos, un día, y pónganle mucha atención a esto, un día va a ser un crimen ser cristiano. Y nuevamente, no estoy hablando aquí de Oriente Medio, estoy hablando de Colombia. Y no solamente porque algún gobierno comunista o musulmán lo dicte a las malas, sino porque todo el mundo va a estar convencido de que el cristianismo es un crimen. Hermanos, un día decirle a mi hija Catalina que es mujer y que Dios la diseñó para amar a un hombre va a ser opresivo, según este mundo. Un día el pastor no va a poder decirle a sus ovejas que son pecadoras y necesitan ser rescatadas, porque eso va a ser una ofensa a su individualidad. Un día la Biblia será prohibida porque sus palabras condenan los buenos deseos de las personas. Hermanos, una tormenta se avecina, no sobre África ni Medio Oriente, sino sobre Latinoamérica. Un día va a ser un crimen ser cristiano. Dejemos de pensar en la persecución por allá. Estas ideas están dominando todo. Y estamos a unos pocos años antes de que esto se convierta en una masacre contra la verdad. Gloria a Dios, tenemos la promesa del versículo 9. Versículo 9 dice, pero no progresarán más. Pues su insensatez, hablando de Janes y Jambres, será manifiesta a todos, como también sucedió con de aquellos dos. Hermanos, a pesar de que viene una tormenta, Jesús sigue reinando. Janes y Jambres perdieron al enfrentarse con el Dios de Moisés y Aarón. Asimismo, esta tormenta de liberalismo que se pone sobre Occidente va a perder cuando se enfrente a Jesucristo. Él lo ve todo, Él conoce todos los corazones de los hombres que se aman a sí mismos. Y por más abrumadores que sean estos valores en nuestra cultura, Él no va a permitir que la iglesia sea derrotada. Él domina soberanamente sobre todo. Pero hermanos, esos son los tiempos difíciles en los que estamos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer mientras Jesucristo vuelve? Y eso me lleva a mi segundo punto. Tenemos un llamado a persistir en la palabra. Este llamado está en el versículo 14 y ya voy a llegar al versículo 14 donde está el llamado. Pero antes de ese llamado, Pablo comienza haciendo un contraste. En los versículos 10 al 13 hay un contraste, dos tipos de personas. Voy a leer los versículos y quiero que ustedes revisen cuáles son estos dos tipos de personas. Versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuáles son los dos tipos de personas que están acá? Están los malos, por supuesto, los impostores, los que engañan. Y están los buenos. Pero así es como Pablo los llama, los buenos. Piadosos, ok. ¿Y qué le pasa a los piadosos? No, todavía no han dicho que guardan la palabra. Bueno, sí, más o menos. Pero además, ¿qué les pasa? Son perseguidos. O sea, que hay dos personas, los que engañan y los que son perseguidos.
Timoteo es uno de los que es perseguido. Él no es como los amadores de sí mismo, ¿no? Primero, él no se está inventando sus propias verdades. Los amadores de sí mismos se inventan la verdad. Timoteo, en cambio, escucha las verdades del apóstol. Además, Timoteo ha seguido el amor de Pablo. Él ama al Señor, ama a las personas, no se ama a sí mismo. Y tercero, no está enfocado en sus propios placeres, todo lo contrario. Está dispuesto a ser perseguido por el Evangelio, porque no ama los placeres, ama al Señor. Hermanos, quiero, pensando en este contraste, hacer aquí dos grandes advertencias. Predicar el Evangelio no solamente es invitar a la gente, también es advertirla. Y yo quiero hoy hacer una gran advertencia. Hay personas aquí sentadas en este auditorio que no creen en Cristo, que quizás están siendo seducidas por los placeres y por el pensamiento positivo de esta era. Y bueno, gloria a Dios, aquí están escuchando un sermón de todas maneras. Pero a ustedes quiero advertirles algo. Si quieren creer en Cristo, no va a ser algo cómodo. Creer en Cristo implica aceptar que somos pecadores. No somos buenos en esencia. Somos pecadores, estamos bajo el juicio de Dios y necesitamos ser rescatados por Jesucristo. Si usted decide creer en Cristo, necesita abandonar sus placeres y comenzar a amar a Dios por encima de todas las cosas. Si usted decide seguir a Cristo, va a comenzar a ser parte de esta minoría en Occidente de los cristianos que van a ser perseguidos por seguir la verdad. Pero si usted decide creer en Cristo, también hay una promesa. No solo sus almas van a ser salvas del infierno, sino que obtendrán riquezas celestiales por los siglos de los siglos. El día para creer es hoy. Si usted hoy no cree en Cristo, el día es hoy. Venga y únase a este pueblo perseguido. La segunda advertencia que quiero hacer es para mis hermanos en la fe. Y ponga la atención, la advertencia es esta. Las herejías son tan duras como las piedras. Las herejías son tan duras como las piedras. ¿Cómo así? ¿Usted sabe qué le pasó a Pablo en Antioquía, Iconio y Listra? Cuando lleguemos a Hechos 13 y 14 en nuestro estudio, vamos a darnos cuenta qué le pasó. Pero básicamente lo apedrearon hasta morir. Casi se muere, estuvo a punto de morirse. Pero es interesante que Pablo diga: Timoteo, tú vas a ser perseguido. Porque a Timoteo no lo estaban apedreando. ¿Con qué se estaba enfrentando Timoteo? Con las herejías de Éfeso. Para Pablo es tan duro enfrentar las herejías como enfrentar las piedras. Hoy, hermanos, hay creyentes que están enfrentando las piedras, como nos decía nuestro pastor Juan, de que lo vamos a hablar ahorita también en la escuela dominical. Hay personas que están perdiendo la vida por el Evangelio. Eso quizá no nos toca a nosotros, pero las herejías son tan duras como las piedras. Yo prefiero que me quiten la vida a que el gobierno me quite mi hija porque le digo que es mujer. ¿Y cómo evitamos eso, hermanos? Por supuesto, no nos vamos a meter en la política ni nada de esas cosas. El Señor me ha confrontado con este pensamiento en la última semana. ¿Por qué hemos estado meditando tanto como iglesia en la prueba? Hicimos una miniserie sobre la prueba sin planearlo. Crispy predicó sobre Ananías y Zafira, cómo el Señor iba a probar el corazón de la iglesia. Después vino el pastor Miguel y nos predicó cómo la iglesia de Esmirna en Apocalipsis iba a ser echada en la cárcel. Ahora vengo yo y traigo 2 de Timoteo 3, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. El próximo domingo vamos a ver en Hechos 5 que los apóstoles son nuevamente cancelados. ¿Será que el Señor está probando a Familia Fiel? ¿O será que ya estamos en prueba? Y el Señor va a decir de aquí quiénes son creyentes y quiénes no. Familia Fiel, si ustedes quieren vivir piadosamente en Cristo, van a sufrir persecución, punto. Y que el Señor nos ayude. Pero gracias a Dios tenemos este tesoro. La palabra de Dios. En medio de las persecuciones tenemos la palabra de Dios. Dice el versículo 14: tú, sin embargo,
Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. En tanto que el mundo insiste en la maldad y el Señor viene para ejecutar su juicio, nuestro llamado, iglesia, es a permanecer hablando, creyendo, estudiando las Escrituras. Pablo nos ofrece aquí dos formas de persistir en la verdad y quiero meditar en ellas y luego cerrar este sermón. La primera forma de persistir en la palabra es recordando de quiénes las aprendimos. Miren nuevamente el versículo 14, la segunda parte, dice, sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿De quién aprendió Pablo la Escritura? Bueno, primero de Pablo, por supuesto. Pablo le enseñó la Escritura a Timoteo, eso es lo que dice este versículo, ¿no? Que las has aprendido de mí. ¿Pero de quién más? Bien, conocen la Biblia, excelente. Capítulo 1, versículo 5. Creo que lo pueden ver allí en pantalla. Dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Al parecer, Timoteo recibió el evangelio directamente de su madre y de su abuela. Dos tesoros tuvo Timoteo, su familia y sus maestros. Algunos de ustedes, hermanos, yo les he compartido que yo me crié en un contexto muy liberal. Hace mucho tiempo, cuando estuve en el colegio, pues estudié en un colegio bastante bueno a nivel académico, no me puedo quejar, súper agradecido por eso. Pero al mismo tiempo, allí se promovían ideas bastante seculares. Yo tenía compañeros desde sexto grado que tenían noviazgos homosexuales y los profesores lo aplaudían, lo promovían. Era libertad, era la expresión del individuo. Luego el Señor me permitió estudiar 10 años en una universidad, nuevamente muy agradecido. Allí aprendí muchísimo y pude luchar por la palabra, pero pues en esta universidad por 10 años me dieron todo tipo de ideas súper libertarias y bueno. Y hermanos, les voy a decir esto, si no hubiera sido por mi familia y mis maestros, probablemente me hubiera convertido en un guerrillero. Mi abuela, que está aquí hoy sentada, oró fervientemente por mi salvación. Y el hecho de que yo estoy aquí parado hablando la palabra es que el Señor le respondió. Mis papás, mi mamá también está ahí sentada, mis papás evitaron que yo hiciera una cantidad de necedades. Gloria a Dios por mis padres. Mis maestros en la iglesia, mis pastores, me ayudaron a procesar toda esa basura que me botaba al mundo. Y yo se la traía a mis pastores y ellos con calma me decían, pero mira lo que dice la palabra. Y ellos me guardaron. ¿Aquí hay niños? Si usted es un niño entre los 0 y los 20 años, levante la mano. Niños, adolescentes, incluso jóvenes adultos, escúchenme. Sus papás son un tesoro. Niños, ¿me están escuchando? Sus papás son un tesoro porque ellos les dan a ustedes las palabras de vida. Escúchenlos, ámenlos, hónrenlos. Es el medio que el Señor les ha dado para que ustedes vivan en medio de estos tiempos tan difíciles que vivimos. Puede que parezcan anticuados y fastidiosos, pero ellos les dan palabras de vida. En 11 días, mis hermanos, cumplo 30 años. Por primera vez en mucho tiempo no podré decir que estoy en mis 20s. Cada vez soy más consciente del paso del tiempo y sé que un día mi hija me va a llevar al médico en el carro volador y me va a enseñar cómo usar ese aparatico en su brazo que puede crear hologramas y teletransportar cosas y crear un cuerpo de inteligencia artificial que sea su asistente. Y en ese momento yo voy a hacer un vejestorio. Voy a ser el anticuado. Voy a ser el que no sabe dónde está parado en el mundo. Lo único que le ruego al Señor es que ese día alguien le diga a mi hija: acuérdate de lo que te enseñaron tus papás. Y si ella escucha, me puedo morir tranquilo. Madres, padres, por cierto, feliz día al padre.
Madres, padres, cobren ánimo. Al enseñar la palabra a sus hijos, les están dando vida. Así que no se desanimen con la tormenta que cae sobre Occidente. Persistan en estudiar la palabra en casa, que eso es fuente de vida eterna para sus hijos. Pero Timoteo no solo aprendió de sus padres, también de sus maestros. Juan David, Miguel, Cristian, tomen ánimo. Lo que hacen al enseñar la palabra de Dios no es en vano. Maestros, lo que hacen no es en vano. Cristianos, cuando ustedes le enseñan la palabra de Dios a otro en el mundo, lo que hacen no es en vano, porque un día alguien se va a acordar que ustedes se la enseñaron. Y en medio de estos tiempos malignos, ese va a ser su sostén, esa verdad. Y para todos, acordémonos de lo que hemos aprendido de tantas personas. Lo necesitamos, porque este mundo quiere acabar con nosotros. La segunda forma, hermanos, para persistir en la verdad es acordándonos del autor de la verdad. ¿Quién es el autor de la verdad? Versículos 16 y 17 dicen así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Este pasaje lo citamos frecuentemente cuando hablamos de bibliología. No sé si aquí están, creo que no, pero Andrés y Carlos, cuando presenten su examen doctrinal, van a tener que hablar de este pasaje, porque este pasaje siempre se utiliza en la teología para decir que la Biblia ha sido inspirada por Dios. Pero quiero que noten la riqueza que trae a este pasaje entender el contexto. En medio de estos tiempos difíciles, yo necesito una palabra que sea inspirada por Dios. Porque los hombres amadores de sí mismos se inventan las verdades. Estamos en la época de las 1000 verdades, ¿verdad? Todo el mundo tiene su verdad, nadie dice la verdad y todos al mismo tiempo la dicen. ¿Cuál es la verdad? Ni idea. Pero hermanos, nosotros tenemos una fuente segura de autoridad, que no está hecha por seres humanos, sino que fue inspirada por Dios mismo, salió de la boca de Dios para decirnos lo que está bien y lo que está mal, para decirnos quiénes son mujeres y quiénes son hombres. Y no solo sabemos que la escritura fue inspirada por Dios, sino que además es poderosa. Miren todo lo que hace la escritura: enseñar, reprender, corregir, instruir. ¿Con cuál fin? Que el hombre llegue a ser perfecto. Eso es lo que puede hacer la palabra. Ay, hermanos, es que haciendo este sermón no pude dejar de pensar en mi hija. En algún momento ella va a tener que escuchar la basura que da este mundo. Me tocaría encerrarla pues en una torre de marfil para evitarlo. En algún momento ella va a escuchar la basura que enseña este mundo. ¿Y saben cuál es mi esperanza? Que esta palabra es capaz de corregirla y de instruirla. Esta palabra es capaz de guardarme a mí en medio de toda la maldad que nos enseña este mundo. La palabra es más poderosa que la tormenta del secularismo que se avecina. Es capaz de ofrecer salvación a los hombres. Pero así como da ánimo, también este pasaje nos exhorta fuertemente. Hay una canción de Santiago Benavides que, bueno, la he tenido en mi mente estos días. Y miren uno de los apartes de esta canción. Dice: si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará a cargo de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber, el filósofo, será. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor a cielo viendo porno en internet. Si nosotros no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Hermanos, no hay nada más lamentable que si nosotros, que somos quienes tenemos la palabra, no hay nada más lamentable que nosotros, quienes tenemos la palabra, no la leamos ni la conozcamos. No hay cosa más triste que nosotros, conociendo los mandatos de la palabra, la rechacemos, sabiendo que es inspirada por Dios y tiene ese poder. Leerla es una carga, no la amamos, ni la apreciamos, ni la valoramos. Sabemos que es central y eso no se nota en nuestra casa, no se nota con nuestros hijos, no se nota con nuestra esposa.
Pero hermanos, los engañadores van a seguir engañando. Van a ir de mal en peor, por supuesto, el Señor va a venir a destruirlos, pero van a seguir engañando. Y mientras tanto, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, hermanos, iglesia, columna y sostén de la verdad, somos los encargados de tomar esta palabra, aprenderla, vivirla y enseñársela al mundo. En esos tiempos difíciles, familia fiel, persistan en la palabra. Comencé este sermón meditando en la terrible lucha que tuvo Atanasio de Alejandría por defender la verdad. Y déjenme terminar con una cita de él. Atanasio dijo: considerando que esta contienda es por nuestro todo, hagamos nuestro máximo objetivo el guardar lo que hemos recibido. Estamos peleando por nuestro todo, estamos peleando por la verdad, hermanos, guardémoslo. Familia fiel, nosotros recibimos la palabra de Dios, guardémosla hasta la muerte.